Esto es lo más espeluznante que me pasó cuando trabajaba en Walmart. Trabajé ahí casi un año acomodando mercancía en los estantes. Mayormente trabajaba en la noche, y terminaba mi turno poco después de cerrar. Al acercarnos a la hora de cierre, había una mezcla de empleados nocturnos y gente como yo, al final de su jornada. Y en una tienda como Walmart, por supuesto, había muchísimos empleados. Una noche, mientras acomodaba un estante, contando los minutos para irme, recuerdo que este tipo se me acercó. A esas horas, la tienda estaba mayormente tranquila y probablemente había más empleados que clientes. Miré y vi a este hombre, que parecía empleado. Llevaba el chaleco de Walmart y me saludó. Le devolví el saludo, y me dijo que se llamaba Antonio, y que era nuevo. Antonio tenía el pelo corto y oscuro, y medía aproximadamente 1,65 metros. Le pregunté si trabajaba en el turno nocturno, pero no me respondió. Solo dijo que le gustaba el trabajo hasta ahora y me preguntó a qué hora salía. Le dije que estaba a punto de irme, y entonces Antonio dijo que él también. Luego me preguntó si quería hacer algo después del trabajo. Le dije que no. Estaba muy cansada y solo quería irme a la cama, lo cual era cierto. Él dijo que estaba bien, y que me vería luego. Le dije adiós, tomé mi carrito y terminé rápidamente mientras Antonio se alejaba. En general, me pareció un poco raro, pero no tan extraño. Poco después, salí del trabajo y me fui a casa. No volví a ver a Antonio durante el resto del tiempo que estuve ahí. Pasaron un par de días, y no lo vi en absoluto, pero recibí una solicitud de amistad de él en Facebook. La acepté, porque no pensé que fuera gran cosa. Bueno, durante los siguientes días, Antonio empezó a enviarme muchos mensajes en Facebook. Empezó solo diciendo hola y preguntando cómo estaba. Luego me pidió que saliéramos de nuevo. Le dije que no una vez más. Realmente no quería salir con Antonio, pero él no dejaba de pedirme. Le dije que no porque estaba ocupada al principio, así que me preguntó cuándo podríamos. Ahí fue cuando le dije que no lo conocía bien y que no deberíamos salir. Después de eso, empecé a ignorarlo, porque seguía enviándome mensajes. Antonio probablemente me envió 4 o 5 mensajes, todos sin recibir respuesta. Finalmente, pareció detenerse. Durante las siguientes 2 semanas, no vi a Antonio en el trabajo. A estas alturas, pensé que probablemente había renunciado o lo habían despedido. Después de todo, solo lo había visto trabajando en Walmart esa única vez. Entonces, me envió otro mensaje en Facebook al azar, y en ese momento decidí bloquearlo. La única razón por la que no lo había bloqueado antes era porque pensé que podría ser incómodo verlo en el trabajo. Si estaba bloqueado, tal vez intentaría confrontarme o algo así. Ahora que estaba segura de que ya no nos cruzaríamos, no me importaba. Aún así, tenía curiosidad y pensé que tal vez trabajaba en la otra parte de la tienda. Así que decidí preguntarle a mi gerente la próxima vez que trabajara. Cuando lo hice, le pregunté por Antonio, y ella dijo que no tenía ni idea de quién era. Varias compañeras me dijeron que no conocían a nadie llamado Antonio que hubiera trabajado allí en los últimos meses. Esto realmente me dio mucho miedo. Me di cuenta de que fácilmente podría haberse puesto el chaleco de Walmart y haber fingido trabajar allí. Quiero decir, probablemente son fáciles de encontrar en Internet. Después de darme cuenta de eso, me alegré de haberlo bloqueado. Durante los siguientes días, las cosas volvieron a la normalidad. Pero luego, me encontré trabajando hasta tarde una noche. Mientras acomodaba un estante como solía hacer, alguien entró en mi pasillo. Miré y vi a Antonio parado allí. Probablemente era la última persona que quería ver. Se acercó y me preguntó por qué lo había bloqueado. Le dije que me dejara en paz. Ignoró esto y se me acercó mucho a la cara. Le dije que sabía que nunca había trabajado allí, y no lo negó. Admitió que solo se había conseguido el chaleco, como si estuviera orgulloso. Luego comenzó a insultarme. Mientras seguía gritándome, empecé a alejarme, pero él me siguió. Cuando me di cuenta de que venía tras de mí, empecé a correr.
Iba hacia la entrada de la tienda. Pronto, vi a otras personas y me acerqué a ellas. Parecían algo confundidas, sin embargo. Antonio seguía persiguiéndome. Así que en ese momento, seguí corriendo aún más lejos. Corrí hasta los baños y entré al baño de mujeres. Antonio intentó seguirme adentro. Sin embargo, alguien más lo vio entrar y se acercó. Entré en uno de los cubículos y cerré la puerta con llave. Antonio estaba dentro del baño de mujeres y se acercó al cubículo donde estaba. Pero entonces escuché la voz de otro hombre gritándole a Antonio que dejara de ser un acosador y que se fuera de allí. Finalmente, después de eso, Antonio se fue. Salí del baño poco tiempo después y tuve cuidado de vigilar a Antonio, pero finalmente se había ido. Luego encontré a mi gerente y le conté lo que había sucedido. Llamaron a la policía, pero desafortunadamente, Antonio se había ido. Durante las siguientes semanas, no lo volví a ver. Y poco después, renuncié. Espero no volver a ver a Antonio ni volver a saber de él. Hola a todos. Solo quiero decir que soy un espectador de mucho tiempo del canal, y he visto algunos de los otros vídeos de Walmart. Yo mismo tuve una experiencia interesante hace poco. Estaba haciendo compras de supermercado una noche, y fui a mi Walmart local. Probablemente eran las 8 de la tarde, y las cosas ya no estaban muy concurridas siendo de noche. Pero aún así, había otras personas alrededor, y no diría que el lugar estaba desierto de ninguna manera. Así que entré, tomé un carrito y comencé mi compra. Empecé a dirigirme al lado de la tienda opuesto a los víveres. Pensé que iría a hacer las compras de víveres al final. Mientras caminaba hacia ese lado de la tienda, pasé junto a varias personas. Una de ellas en particular llamó mi atención. Era un hombre, y por alguna razón, algo en él me parecía familiar, o como si lo conociera de alguna parte. Pero no se veía familiar en absoluto, y estaba bastante seguro de que nunca lo había visto antes. Pero mi mente estaba principalmente concentrada en recordar los artículos que necesitaba comprar. El hombre llevaba una camiseta que decía, mamífero humano. Me di cuenta después de unos segundos que era la camiseta la que me resultaba familiar. Sabía que la había visto en algún lugar, y me estaba rompiendo la cabeza para recordar dónde. Seguí caminando alejándome del tipo en dirección opuesta. Tal vez él notó que lo miraba un poco raro al pasar o algo así. No me siguió inmediatamente, pero más tarde lo volví a ver. Fui a uno de los pasillos de la esquina trasera de la tienda para comprar comida para mi perro, que estaba allí. Este pasillo estaba extremadamente silencioso y no había nadie más cerca. Estuve en el pasillo quizás un minuto mirando alrededor cuando escuché que alguien más entraba. Miré y allí estaba él, el mamífero humano en persona. Fue en ese momento cuando recordé a un tipo usando la misma camiseta en otro vídeo de historias de terror de Walmart. Nunca antes había visto a nadie usando una camiseta que diga eso. Me di cuenta de que este podría ser el mismo tipo. Ahora había entrado en mi pasillo y estaba parado allí mirándome. El hombre tenía el pelo largo y oscuro, era de estatura promedio y una complexión algo grande. Después de notarlo mirándome por unos momentos, le dije hola de la manera más amigable posible. El hombre no me devolvió el saludo. En cambio, dio un par de pasos más cerca, pero continuó mirándome fijamente. Luego se dio la vuelta y salió del pasillo. Sentí alivio al verlo irse. No sabía por qué actuaba tan extraño. Permanecí en el mismo pasillo por aproximadamente un minuto más, y luego seguí adelante. Pronto, estaba a un par de pasillos, comprando otras cosas. Todavía no había nadie más en el área inmediata. De la nada, escuché que alguien se acercaba. Me volví y miré y vi al mismo tipo. Cuando entró al pasillo, tomó la primera cosa del estante y la tiró al suelo. Luego sacó su otra mano de detrás de él, y sostenía un pequeño martillo. Por supuesto, me puse instantáneamente nervioso cuando vi eso. Luego se detuvo y comenzó a mirarme de nuevo.
¿Intentaba amenazarme? Le pregunté qué estaba haciendo, tratando de ser amigable. No respondió, pero comenzó a caminar un poco más cerca de mí. Le dije que me estaba poniendo nervioso sosteniendo esa cosa. Él todavía me ignoró. En ese punto, ya no pude soportarlo más. Tomé mi carrito y lo giré rápidamente para que bloqueara casi todo el ancho del pasillo. Luego, usando eso como una especie de escudo o barricada, me di la vuelta y salí corriendo del final del pasillo. Podía oír al hombre empezar a correr fuera del pasillo en la otra dirección. Corrí por la parte trasera de la tienda hasta que encontré a una empleada. Luego me detuve y me acerqué a ella. También estaba mirando alrededor, y no vi al hombre en ninguna parte, así que debe haber dejado de perseguirme. Le dije a la empleada que había un tipo caminando con un martillo actuando muy raro. Ella me dijo que lo investigaría y luego le envió un mensaje por radio a otra empleada. En ese punto, decidí simplemente irme. No quería estar dentro de la tienda con ese tipo por más tiempo. Caminé hacia la entrada, con mucho cuidado de encontrármelo, y afortunadamente no lo vi. Luego pagué y salí de la tienda. Recuerdo que cuando llegué a mi auto y estaba poniendo los artículos en la parte trasera, vi 2 coches de policía acercarse a la entrada. Se estacionaron a lo largo de la acera frente a la entrada principal. Pensé que estaban allí por el tipo del mamífero humano. Luego me fui. Ahora volví después de esto y escuché la otra historia de Walmart otra vez cuando llegué a casa. Este tipo parecía tener el mismo tipo de comportamiento, además llevaba la misma camiseta. Ahora sé que lo prohibieron del otro Walmart, así que o es una ubicación diferente o volvió a aparecer. Realmente no puedo creer que haya sucedido, y tuve que escribirlo. De todos modos, espero que este tipo no cause más problemas. Antes trabajaba en Walmart. Ya hace años que no trabajo allí, y cuando lo hacía, la verdad es que no me gustaba mucho. Era principalmente cajera, así que era bastante repetitivo. Era un trabajo decente en ese momento, supongo, y trabajé allí casi 6 meses. Les voy a contar la historia de mi experiencia más aterradora mientras trabajaba allí. Para darles un poco de contexto, soy mujer y tenía 23 años cuando ocurrió esto. En esa época, vivía sola en un apartamento. Vivía a unos 10 minutos del Supercenter Walmart donde trabajaba. Una noche, me tocó trabajar hasta las 9 de la noche. Estaba en la parte delantera de la tienda, en las cajas registradoras. Había sido un turno bastante típico, y las cosas estuvieron algo movidas hasta como las 7. Luego empezó a calmarse. Un poco después de eso, llegó la hora de mi último descanso del día. Entré a la sala de descanso, que estaba muy silenciosa. No recuerdo si había alguien más adentro o no. Creo que no había nadie. En fin, tenía hambre, así que me senté y me quité mi chaleco de empleada de Walmart. Luego salí de la sala de descanso para ir a comprar algo de comer en la tienda. Me quité el chaleco porque no quería que ningún cliente se me acercara a preguntarme dónde estaban las cosas cuando estaba en mi descanso. Eso me había pasado varias veces antes, cuando estaba en mi descanso. Así que, en fin, compré algo de comida y luego fui a una caja de autopago y lo pagué. Después de eso, volví a la sala de descanso y me senté de nuevo en mi silla. Ahora creo que en ese momento era la única persona en la sala de descanso. Estaba comiendo y usando mi celular, disfrutando de mi descanso. Pero cuando terminó, me di cuenta de algo. Mi chaleco de Walmart no estaba allí. Sé con certeza que lo había puesto en el respaldo de mi silla, como colgado. Mi gafete con mi nombre también estaba prendido. Esto me pareció muy raro. Busqué por todos lados, pero no había nadie cerca para ver si alguien lo había tomado o qué. No se me ocurría ninguna razón por la que alguien tomaría mi chaleco. Pronto, fue obvio para mí que no estaba en la sala de descanso. Fui a buscar a mi gerente y le conté lo que pasó. Me dijo que había algunos chalecos extra en un armario cerca de la sala de descanso.
Fui y agarré uno y luego volví al trabajo. Todavía estaba confundida sobre qué había pasado exactamente. Tal vez alguien lo tomó por error o algo así. Así que terminé mi turno, que era solo como otra hora y media más largo. Nadie había devuelto mi chaleco si alguien lo había tomado por accidente, así que me llevé el nuevo a casa. Todavía pensaba que probablemente había sido uno de mis compañeros de trabajo quien lo tomó por error. Después de marcar mi salida del trabajo, salí del Walmart y conduje a casa. Llegué a mi apartamento, que describiría como un edificio normal. Había varios pisos y muchos apartamentos en el edificio. Mi apartamento estaba en el tercer piso. Cuando llegué a mi lugar, vi que mi chaleco de Walmart estaba tirado en el suelo en la puerta de mi apartamento. Realmente no podía creerlo. Estaba muy confundida. Me quedé ahí parada mirando alrededor por un minuto. Luego lo recogí sin tener idea de cómo pasó eso. Nunca le había dicho a ninguno de mis compañeros de trabajo dónde vivía. Claro, era amiga de algunos de ellos, pero nunca salía con ellos fuera del trabajo. Lo único que hice con compañeros de trabajo fuera del trabajo fue ir a la Plebes de la calle una vez después del trabajo. Así que no había razón para que supieran mi edificio de apartamentos, y mucho menos mi apartamento exacto. Empecé a preguntarme quién podría ser responsable de esto. Trabajé de nuevo al día siguiente. Cuando estuve allí, hablé con al menos 5 de mis compañeros de trabajo sobre lo que pasó. Les conté cómo alguien tomó mi chaleco de la sala de descanso, y luego apareció literalmente en la puerta de mi casa. Todos no tenían idea de cómo pasó, y ninguno de ellos fue responsable. Esto me dejó tan confundida como siempre. Ese turno de trabajo transcurrió normalmente, sin embargo. Aunque, debo decir, cuando tomé mi descanso, me quité mi chaleco y lo llevé conmigo para comprar comida. Después, salí del trabajo y volví a mi apartamento de nuevo. Esta noche, sin embargo, eran probablemente como las 10:30 de la noche, y yo estaba en mi habitación viendo la televisión. Fue entonces cuando escuché que tocaban a la puerta de mi apartamento. Ahora, era muy inusual que recibiera visitas, especialmente a esta hora, así que me sentí realmente sospechosa de inmediato, especialmente después de lo que había pasado la noche anterior. Me levanté y caminé en silencio hacia la puerta principal. Miré por el ojo mágico para ver quién estaba del otro lado. Vi que había un hombre de aspecto espeluznante parado allí. Tenía una barba algo desordenada que era oscura con algo de canas. El hombre era delgado y también tenía el pelo largo y lacio. Llevaba una camiseta gris y jeans. Nunca lo había visto antes que yo supiera. No pude evitar pensar, ¿será este el hombre que robó mi chaleco y lo devolvió aquí? Estaba tan asustada y no iba a abrir la puerta. Volvió a tocar desde justo el otro lado. Mi corazón se aceleró y me moví hacia atrás rápidamente, pero también lo más silenciosamente posible. Solo esperaba que se fuera. Me senté en mi sofá con mi celular, lista para llamar a la policía si no se iba. Tocó una vez más, y luego creí escuchar el sonido de él alejándose. Me sentí un poco mejor, y me levanté y fui hacia la puerta. Cuando miré esta vez, él efectivamente se había ido. No sabía qué hacer con esta información ahora. ¿Llamo a la policía, o solo espero que este tipo no vuelva? Quiero decir, no tenía pruebas de nada. Podría haber sido solo un vecino que se equivocó de apartamento accidentalmente, o algún tipo de otra coincidencia. No había pruebas para vincular a este tipo con mi chaleco de Walmart. Aunque mi intuición me decía que estaba conectado, no llamé a la policía. Solo decidí esperar que el tipo no volviera y que nada más extraño pasara. Al día siguiente, estaba trabajando en Walmart de nuevo. Era otro turno de noche como a menudo tenía. Esta vez, todo fue bien hasta que casi había terminado. Estaba trabajando en la caja registradora como cajera como siempre. En un momento dado, estaba cobrando a un cliente, pero noté algo en la distancia. Era el hombre que había estado en mi apartamento la noche anterior. Estaba parado probablemente a unos 30 metros de distancia, y solo me estaba mirando fijamente. Tenía una especie de sonrisa espeluznante en su rostro.
Mi corazón empezó a latir rápidamente al instante cuando lo vi. Traté de sacar eso de mi cabeza y volví a concentrarme en el cliente que tenía delante. Cuando volví a mirar hacia donde había estado el hombre unos 30 segundos después, se había ido. Miré alrededor, y no sabía a dónde se había ido, pero ya no podía verlo. Solo esperaba no volver a verlo, y durante el resto de mi turno, de hecho no lo hice. Estaba contenta por eso, y luego marqué mi salida y me fui. Conduje a casa desde el trabajo y volví a mi apartamento una vez más. Entré, me relajé un poco y luego me fui a la cama. Esa noche, me dormí bastante rápido, pero me desperté en algún momento después de medianoche. Lo primero que recuerdo después de despertarme fue escuchar este sonido raro. Venía de lo que sonaba como la entrada a mi apartamento, como tal vez justo afuera de mi puerta principal. Escuché más atentamente y me di cuenta de que el ruido sonaba como una especie de sierra. Realmente no era tan fuerte. Me levanté y caminé hacia la puerta de mi habitación y luego la abrí. Desde allí, podía ver mi sala de estar, una pequeña parte de mi cocina y la puerta principal. Lo que noté fue que el ruido de la sierra de hecho venía de mi puerta principal al otro lado. Rápidamente volví corriendo dentro de mi habitación y luego cerré la puerta con llave. Luego llamé a la policía desde mi celular. Les dije que pensaba que alguien estaba intentando entrar a mi apartamento, y les di mi dirección. Me dijeron que la policía estaría allí en breve, pero para mí, sentí que no podían venir lo suficientemente pronto. Seguí escuchando el ruido que venía de mi puerta principal. Esto continuó durante probablemente otros 2 o 3 minutos. Entonces, escuché que mi puerta principal realmente se abría. Estaba aterrada. Corrí a la esquina trasera de mi habitación y me escondí detrás de mi cama. La persona entró a mi apartamento y aparentemente se dirigió directamente a la puerta de mi habitación. Luego intentaron abrirla. Estoy muy contenta de que la puerta de mi habitación tuviera cerradura. Después de no poder abrir la puerta, una vez más escuché el mismo ruido de sierra, pero esta vez venía de la puerta de mi habitación justo al otro lado. Quienquiera que fuera estaba simplemente cerrando mis puertas para abrirlas. Esto era honestamente una locura. El ruido continuó durante probablemente como 5 minutos seguidos. No sabía cuánto tiempo más aguantaría mi puerta antes de que se rompiera, pero entonces escuché que la policía estaba aquí. Escuché varios pasos más entrando y voces diciendo policía. La persona justo afuera de la puerta de mi habitación se alejó, pero pude escuchar que la policía lo atrapó rápidamente. Cuando fue seguro, finalmente salí de mi habitación. Vi a la policía con el mismo hombre que había estado en mi puerta la noche anterior, y resultó ser el mismo tipo que había robado y devuelto mi chaleco de Walmart. De alguna manera, sabía dónde vivía. Honestamente no sé cómo supo eso, a menos que me haya seguido a casa en algún momento. Tal vez simplemente no me di cuenta. Fue un gran alivio que lo atraparan. No trabajé en Walmart mucho más tiempo después de eso, y renuncié poco tiempo después. Si estas historias de terror de estar solo por la noche te dieron escalofríos, no olvides darle me gusta y suscribirte para más relatos aterradores. ¿Qué habrías hecho tú? Deja tus comentarios. Queremos saberlo todo. Comparte este vídeo con un amigo que diga que no le teme a la noche y ve si sigue estando de acuerdo. Recuerda, la oscuridad no siempre está vacía, y estar solo no siempre significa que estás a salvo.